Libro de Hebreos, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para que viniera a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues cuando en él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre Santo, en el nombre del Señor, hoy entiendo cada día hoy entiendo que la obra redentora en la cruz cruz del Calvario nos identifica y nos da un nuevo estilo de vida, reconociendo que para nosotros la cruz hoy día es bendición. No tenemos agüeros, pero sabemos que la sangre de Jesús, que el Señor nos ha limpiado con su sangre preciosa, y esa cruz nos identifica como libres, como santos, como poderosos en Cristo. Gracias, Señor, por hacer tu obra cada día en nosotros, porque tú prometiste que la ibas a perfeccionar hasta el día que llegaras. Abre mis ojos, alumbra mi entendimiento, quita toda dureza de mi corazón, todo lo que me impide conocer la maravillosa obra de la cruz, para yo contarle a los demás qué fue lo que sucedió ese día en el Calvario, cuando todo parecía maldición y que las tinieblas habían ganado. La gran victoria estaba dada en los cielos, porque mi Señor resucitó y está vivo, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu obra redentora. Gracias por habernos librado del pecado, de toda acta de decreto. El diablo tenía en ese tiempo poder sobre nosotros, pero vino una luz resplandeciente y nos trasladó a tu reino, al reino de nuestro amado Hijo, de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículos 7 al 11. Vamos a leer inicialmente. Génesis, capítulo 3, versículos 7 al 11. Génesis capítulo 3, versículos 7 al 11. ¿Ya lo tienen todos? Sí. Ok, dice así. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Amén. Hasta allí, por ahora. Todos de una u otra forma sabemos lo que significó la afectación de Adán
y su esposa, su mujer, en el momento de la caída, ¿cierto? De hecho, así la conocemos, como la caída del hombre. Acabamos de leer que dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Necesario que hagamos una aclaración, aunque parezca obvia. ¿Los tenían cerrados hasta ese momento? Literalmente no. ¿Cierto que ya entonces estamos claros de que no es una alusión literal, de que ellos andaban como le pasó a Pablo en su momento, que tenía algo en los ojos y los tenía cerrados? Aquí cuando dice que fueron abiertos los ojos de ambos, implica que algo que hasta ese momento no había pasado, sucedió. ¿Ok? No fue que no hubieran visto a Dios antes. De hecho, esto nos puede reflexionar, no nos vamos a desviar hacia allá, pero chévere que lo mencionemos, cómo veía el hombre a Dios. Y por ende, cómo escuchaba el hombre a Dios hasta ese momento, hasta antes de ese momento de la caída. ¿Se han hecho ustedes esa pregunta? ¿Cómo el hombre veía a Dios y cómo el hombre escuchaba a Dios? Si no estamos hablando de los sentidos físicos. Porque ya es claro de que no era que tuviese los ojos tapados. Y también es claro que no era que tuviese los oídos tapados. Pero él oía a Dios y veía a Dios de una manera totalmente distinta. Seguimos y ahora retomamos un poco esto. Dice el versículo 8 que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí nos viene una segunda pregunta o reflexión que es necesario hacer. Dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, pero ya claro para ellos que la hora o el día no hacía diferencia entre si Dios se manifestaba o si Dios les hablaba o no. No, ellos, de hecho, la escritura aclara de que lo hacía a la luz del día. ¿Ok? Pero ya estamos aclarando de que no era que lo veían directamente con los ojos, mas sin embargo, algo de lo que ellos habían sido hechos, y recordemos aquí que lo primero que Dios dijo fue: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Algo sucedió a partir de la caída del hombre que afectó esa imagen perfecta de Dios que él había puesto en el hombre. Algo pasó. Porque Pero antes sí lo veías, sí lo veías, sí. Por eso esa es la reflexión a la que vamos a llegar y de donde vamos, Dios mediante, a desprender el mensaje. Si ya sabemos que no era un tema de sentidos físicos para oír o para ver, es obvio que el hombre veía y oía a Dios de una manera distinta. Una manera que para él hasta ese momento, y para él y para ella hasta ese momento, era la natural. Porque tan antinatural es que ellos terminen escuchando y viendo a Dios de la manera que ahora lo veían, que ellos se sorprenden de escuchar su voz y acto seguido deciden ocultarse. ¿Qué pasó en ese instante nefasto de la historia de la humanidad? ¿Qué sucedió en la esencia con que fueron creados Adán y Eva? ¿Qué pasó en sus sentidos físicos? Pero también, permítanme decirlo así, ¿qué pasó en sus sentidos espirituales? ¿Qué creen ustedes que fue lo que sucedió? Es algo que nosotros decimos y hacemos en nuestra plática diaria con cosas acerca de Dios o en nuestras oraciones. Yo sé que ustedes lo saben, simplemente es para retomarlo. ¿Qué fue lo que sucedió en el momento de la caída de Adán y de Eva? Sí, hubo muerte espiritual. Hubo muerte espiritual. ¿Qué significa la muerte espiritual? Tratemos de darle una representación gráfica a lo que fue la muerte espiritual. Se separaron de Dios. Separación. ¿Ok? Entonces, esto es vital, es cristianismo básico, pero totalmente necesario, y ahora van a ver por qué o a qué me refiero. Una separación. ¿Qué es una separación? Imaginémonos por un momento una grieta. ¿Ok? Hubo una fisura. Y hay distintos tipos de grietas o de fisuras. Algunas son estructurales,
algunas otras son estéticas, algunas otras son que no afectan para nada la infraestructura, en este caso, del objeto de la cosa de la que estemos hablando, ¿cierto? Si habláramos en términos, qué sé yo, de ingeniería o arquitectura, hablarían de las cargas y las cargas horizontales que recibe la estructura y si es de X o Y material, si este se disipa, si se dilata, y entonces no siempre las grietas afectarían la estructura de la edificación en este caso, porque podrían simplemente ser estéticas. Sin embargo, pensemos por ejemplo en algo eléctrico o electrónico. Cuando en un aparato electrónico se presenta la misma grieta o la misma fisura, las consecuencias son distintas. Claro, porque no hay conexión. No hay conexión, esa es la verdad. Y puede que la fisura sea de 1 kilómetro o miles de kilómetros de profundidad o de anchura. Pasa con las lucecitas que si un pedacito se fractura, ya se daña toda la... Se acaba el contacto, se acaba la conexión, se afecta, digámoslo así, la conexión. Es decir, para que nos metamos un poco en el tema, que lo que sucedía antes, que permitía que Dios, Adán y Eva, o varón y varona, tuviesen una relación totalmente estrecha y una comunión perfecta, algo sucedió que a partir de ese momento, esa conexión, nosotros, humanamente hablando, no es tan fácil apreciarlo o ubicarlo, porque si nos dicen que él veía y que él escuchaba, pues ¿qué fue lo que pasó? Y es más, nosotros hoy en día estamos acostumbrados o a buscar a Dios o a escuchar a Dios a través de nuestros sentidos. Entonces a nosotros nos resulta un tanto extraño o muy extraño, para ser honestos, de cómo es que no se habla o sí se habla con Dios. Si no es con nuestros oídos, pero nuestros ojos, en nuestros oídos. Si no es con lo que físicamente tenemos, entonces ¿cómo es? Cuando nos dicen que es en el Espíritu, nosotros ahora somos creyentes y hemos experimentado la voz de Dios y hemos escuchado su voz, pero qué difícil a veces es establecer que la voz de Dios tiene un timbre, tiene una sonoridad o tiene una particularidad si esta no llega a través de su palabra. En este caso, ellos dicen que sus ojos les fueron abiertos. Y aquí viene una pregunta que me parece importante mencionar. ¿Por qué ustedes creen que Adán y Eva sintieron o tuvieron miedo cuando escucharon la voz de Dios? Hay una respuesta que va a salir, seguramente es obvia, pero es necesario que la mencionemos. ¿Por qué creen ustedes que vino a ellos miedo? Porque yo creo que, o sea, cuando nosotros estamos en pecado, estamos apartados de Dios. Y es como eso que ellos sentían en el Antiguo Testamento, que dice que no podían mirar a Dios porque iban a morir. Okay. Entonces ellos sintieron ese temor a la muerte, aunque ellos aunque ya había muerte. Ok. Podríamos decir de alguna manera que ellos experimentaron la muerte, pero no sabían qué era muerte. No tenían la menor idea, pero se dieron cuenta de que algo había sucedido, ¿cierto? Se rompió la confianza, totalmente válido. La seguridad de que podían hablar con él sin ningún tipo de temor. Esto es muy importante. Un planteamiento que no necesariamente es bíblico, pero sí es contextual. El siguiente: si al principio ellos escuchaban la voz de Dios, pero no lo hacían a través de su oído, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo ellos escuchaban a Dios? A través del Espíritu. En el Espíritu, ¿cierto? Entonces ubiquemos el aparato auditivo físico por y hacia afuera, y el Espíritu dentro y por lo que sucedía dentro. Yo creo que existe una posibilidad grande de que ellos estaban acostumbrados a escuchar la voz de Dios internamente y nunca la habían escuchado por fuera. Nunca habían escuchado sonoridad en el tono de voz. Con Dios hablaban en todo momento, pero no sabían que hablaban o por la boca o que escuchaban por el oído. Simplemente hablaban con Dios y lo escuchaban. Pero todo esto tomaba lugar en su espíritu. Y de pronto, Dios les habla
y ellos se dan cuenta de que Dios está por fuera. Ya Dios no está hablándoles desde adentro. Y hoy nosotros lo entendemos, pero ellos no. Porque ellos fueron creados inicialmente a imagen y semejanza de Dios. Y conocieron a Dios primero de una manera y después la consecuencia los llevó a conocerlo de otra manera. Miren que en nuestro caso ha sido todo lo opuesto. Nosotros estábamos acostumbrados a nuestros oídos o a nuestros ojos. Porque éramos muertos espirituales. Porque estábamos muertos espiritualmente y de pronto nuestro espíritu renacido ahora tiene comunión con Dios y ahora la manera que lo escuchamos o que sabemos que tenemos garantía de que lo escuchamos ya no es la audible o ya no es por vista, sino es aquella que internamente nos ratifica que Dios nos ha hablado por su palabra. Perfecto. Retomemos entonces el tema de las fisuras, las grietas o la separación, que en últimas es exactamente lo mismo. Básicamente lo que sucedió en un principio fue que se rompió, se desconectó, se dañó la unión que Dios tenía con el hombre o que el hombre tenía con Dios como consecuencia de la caída. Por eso hablamos de separación o por eso hablamos de desconexión. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús? A reparar aquello que está, restaurar aquello que estaba directa y malévolamente afectado. Entonces, hay una pregunta que voy a lanzarnos para que meditemos conforme avancemos y que esperemos o contestarla durante o al final o que Dios nos abre después. ¿Cuál es el verdadero problema del ser humano? Que no tiene relación con Dios. Okay. Que está separado de Dios. El pecado está separado de Dios. Recuerden esas tres cosas que me acaban de ver porque se vinculan y son esenciales, pero después tienen una connotación importante. Entiendo que así va a ser. Entonces se da primero una muerte física como consecuencia de la separación, ¿cierto? Y luego Dios restaura esa muerte física a través de la venida del Señor Jesús y restablece esa conexión espiritual que toma lugar en nuestras vidas. Vayan por favor a Isaías 59, versículos 1 y 2. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Antes de leerlo, ¿qué podríamos nosotros decir que es la muerte espiritual? Separación de Dios. Separación, ¿ok? ¿De qué? ¿Qué De se Dios, separa? De Dios. Él es separar. Nuestro espíritu se separa del espíritu de Dios. Okay. Sí, porque Adán no murió sino después de 900 años. Entonces, lo que enseña es que hay una muerte espiritual, no hay una conexión con Dios. O sea, la persona puede seguir existiendo espiritualmente, pero con otra clase de espiritualidad que la vemos ahora en la nueva era, en vírgenes, santos, Okay. todo ese poco de... Y si hubo muerte, pero la persona sigue vivita y coleando, físicamente hablando, ¿quién quedó a cargo de que esa persona El alma. esté vivita y coleando? ¿Ok? Entonces, el alma formó parte de la muerte espiritual y es quien queda en control, ¿cierto? Como consecuencia de esa separación. Pero eso es claro de que esa persona espiritualmente está muerta si no tiene al Señor Jesucristo. Pero ahora hay una cantidad de cosas que aducen que es espiritual, cuando es simplemente, Pablo lo dijo, son reglas, son normas que de verdad sirven para el duro trato del cuerpo, pero para el pecado, para la maldad no pasa nada, no sirve de nada. Entonces, pues es muy lamentable y pues uno no le dice a otra persona, es que usted está muerto,
Simplemente es que uno ya sabe que espiritualmente no tienen vida. Ellos se creen, esas personas se creen espirituales porque van a una iglesia, porque rezan, porque ponen velas, hacen una cantidad de ritos que solamente sirven para contentar su alma, para calmarla y siempre para callarla, porque eso lo que hace es callar el alma. Usted está bien, no se preocupe, siga que usted claro tiene derecho de ser bendecido. Entonces, allí es claro que la palabra nos está enseñando que está muerto espiritualmente. ¿Ustedes recuerdan al Señor Jesús diciendo, dejad que los muertos entierren a los muertos? Y no era una película de zombies, ¿cierto? Que Él estaba alentando a que dejaran que los zombies enterraran a los muertos, porque obviamente no estaba hablando de quienes habían muerto físicamente, sino quienes estaban separados espiritualmente de Él. Isaías 59, 1 y 2 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, aquí tenemos evidente ya de que como consecuencia de esa separación vino el pecado al hombre, y este pecado hace ahora de que no haya comunión, o de que haya más bien muerte espiritual. Sigue reinando la carne, pero el espíritu quedó separado si no se regresa de nuevo al Señor Jesús. ¿Ustedes por qué creen que Dios odia el pecado, como dice la Escritura? Porque lo separa el pecado, lo que aquí está diciendo, separa, divide. Vamos entonces a empezar a hacer una aclaración. El verdadero problema del ser humano, ojo con lo que vamos a decir, el verdadero problema del ser humano no es el pecado, aunque el pecado es lo que produce muerte. El verdadero problema del hombre no es el pecado. Es más, para el pecado Dios proveyó la reparación, digámoslo así. ¿Cuál fue la solución que Dios dio para el pecado? Su Hijo, Jesús. O sea que, noten ustedes que el problema del hombre como creación no es el pecado. El pecado termina siendo consecuencia o resultado de. El verdadero problema del hombre es la separación, la ruptura entre la comunión. Por eso aquí dice que vuestras iniquidades han hecho división. Andrés, pero entonces ahí, pues realmente todo el problema sería el corazón del hombre, que es malo, porque a pesar de que tenemos solución y a pesar de que ya hay remedio para esa separación, pues seguimos pecando. Seguimos buscando lo malo, y eso es por el corazón del hombre, que el mismo Dios me dijo, el corazón del hombre es malo. Es malo y es engañoso. Pero esto nos va a llevar a algo, espero y confío que sea supremamente, no solo interesante, pero sobre todo importante. Si nosotros descubrimos qué es lo que tenemos que solucionar, diríamos que los problemas en términos generales quedarían resueltos. Voy a hacer una pequeña ilustración, un poco ortodoxa, pero tal vez ilustre aquello que quiero decirles. Una película X, donde normalmente hay una bomba que va a explotar, que siempre tiene el relojito que marca y que dice cuánto tiempo tiene el protagonista para salvar al mundo, ¿cierto? Recuerdo una película, y lo leí y lo escuché así, en donde hay alguien que está por desactivar la bomba y ahí están todos los expertos, los que saben qué y cómo y están a punto ya de que la bomba explote y el relojito está contando, reduciéndose, y de pronto alguien se queda mirando a la pared y ve que está conectado algo y lo desconecta y se apagó la bomba. Se apagó la bomba. Había una cantidad de expertos alrededor de cómo resolver varios problemas, que si cortaban el carnet rojo, si cortaban el cable azul,
si retrocedía el reloj, mejor dicho, una cantidad de cosas. Y resulta que la solución no estaba en la bomba, digámoslo así, por explotar, sino aquello que la conectaba a. Si la solución del hombre, perdón, si el problema del hombre no es el pecado, y aclaro para que no haya malinterpretación, no significa de que el pecado no esté, ni tampoco que no afecte al ser humano. Y tampoco es una invitación a, pues como no hay problema, pues hagámosle. Pero el verdadero problema del hombre no es el pecado, porque para el pecado ya Dios dio una solución. El verdadero problema del hombre es la distancia que generó ese pecado. Y en muchas ocasiones, así como les ilustraba lo del tema de la película ahora, hay circunstancias, problemas, situaciones que ponen a todo el mundo a pensar en cómo resolverlas. Y si bien es importante resolverlas, no es ese el verdadero problema de la persona. Porque para el creyente ahora es evidente, pero para el no creyente tendría que quedar claro que su problema número uno a resolver es el volver a acercarse a Dios. Y es aquello que no entienden porque no crecieron, no escucharon la voz de Dios y no saben cómo regresar de nuevo a Él. Vayan por favor a Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Dios, digámoslo así, no odia el pecado, porque el pecado no es kriptonita para Dios, al mejor estilo de las tiras cómicas de Superman. Dios odia y detesta el pecado porque el pecado nos aparta de Él. Si esto lo entendemos, vamos a querer de una u otra manera resolver siempre el verdadero problema. 6:23. Y el verdadero problema es el distanciamiento, no el pecado que es la consecuencia del distanciamiento. ¿Ok? Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la respuesta que todos nosotros como creyentes o hemos dado, o nos han dado, o hemos contado. El pecado produce muerte. Y es contra lo que luchamos. Y es lo que el Señor Jesús vino a liberarnos. Pero el pecado no es el principal inconveniente del ser humano, creyente o no creyente. El principal inconveniente del ser humano es la distancia que ese pecado ha generado. ¿Por qué les digo de esta manera? Porque así como el ejemplo de la ilustración de la bomba, con diferentes circunstancias, una persona que pecó, soluciona el pecado, pero no regresa a Dios, no ha solucionado lo que verdaderamente requiere hacer. Una persona ofende, o se enoja, o roba, o lo que sea. Entonces dejó de robar, pero si no regresa a Dios, no solucionó verdaderamente el problema que es el que hace que esa ruptura se manifieste en todo momento. No sé si hasta el momento me están siguiendo. Yo espero y confío en Dios en que sí. Porque esto es bien significativo y aplica para nosotros, como siempre buscamos, en nuestro día a día como creyentes. Regresen por favor a Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18. Amén. Isaías 1, ¿ya lo tienen? Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué podríamos decir nosotros de este versículo que acabamos de leer en el contexto del tema que estamos hablando? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué se hizo o qué no se hizo? Que hay que ir a Dios para poder perdonar nuestros pecados. Miren ustedes, para que tengamos en cuenta que el problema no es el pecado. Dios dice, si tus pecados son rojos carmesí, yo hago que sean tan blancos como la nieve. Es decir, que no importa cuál sea el pecado, el problema no es el pecado. Porque Él inicia diciendo, venid. Es el arrepentirse. Es el arrepentimiento, es volver a restablecer, obviamente no por nuestra cuenta, pero ahora vamos a llegar a una parte en la que vamos a entender el por qué estamos hablando de lo que estamos hablando. Porque el Señor Jesús va a hacer e hizo todo, absolutamente todo lo que se necesitaba para que cualquier pecado, para que cualquier falla fuese lavada, si era muy roja, quedase muy blanca. O sea que solución para el pecado ya la hay. Por eso leímos al iniciar la oración Hebreos 2, del 14 al 18. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos. Todos estábamos sujetos a servidumbre. ¿A servidumbre de qué servidumbre? A esclavitud al pecado. Él no socorrió a los ángeles, sino que nos socorrió a nosotros. Y fue semejante a nosotros, pero sin pecado, para poder entendernos, para poder expiar los pecados. O sea, ya el pecado fue vencido. Eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos lo revele y nos dé entendimiento, porque todavía seguimos pecando. Pero ya no porque seamos, a ver, en el mejor sentido de la palabra, pecadores como lo éramos antes. Pecamos porque en estos días la palabra nos dijo de la propia concupiscencia, de la naturaleza humana. Todavía hay rasgos y semillas de pecado que hay que estar diciéndole, maldiciéndolas, que no tengan que dar fruto. Hay que bendecirnos hablando que las semillas que sí ha sembrado nuestro Padre, porque todos leemos la palabra, esas son las que tienen que dar fruto. O sea, ya Jesús ya no puede hacer otra cosa por el pecado. Lo que hace el Espíritu Santo es redarguirnos de pecado para que vayamos y pidamos perdón. Pero es de la parte, esa es la parte que nos toca hacer a nosotros. Ya Jesús lo hizo todo como tú lo estás diciendo. O sea, no hay más, no hay otra obra. No hay más. Ahora, esto no es una invitación a vivir de manera libertina, porque ya hay solución para el pecado, ¿cierto? Uy, ya viene diciembre, uy, esa era la prédica que tenía que oír, porque lo que viene es candela. No, lo que pasa es que ya entendemos, o deberíamos entender, que el pecado produce separación si no es reparado. Porque para cualquier pecado, salvo como la Escritura hace salvedad, valga esa redundancia, es contra la ofensa o la blasfemia contra el Espíritu Santo. El resto, para cualquier cosa que el hombre haya hecho o la mujer haya hecho, Dios tiene la solución. Y uno asume que por ser creyente practicante, lleno del Espíritu Santo, no va a hacer blasfemia. No va a hacer blasfemia en contra del Espíritu Santo, en contra de Dios. Que hay que estudiar y hay que leer cómo de alguna manera, sin darnos cuenta, podemos blasfemar. Eso sería bueno que cada uno lo meditara con Dios en su corazón y con la palabra. De hecho, ahora que lo mencionas, pienso que hay una opinión personal, aclaro, no es lo que la Escritura dice, pero pienso que hay contexto. Hay una diferencia, o hay dos posturas, porque Dios habla a los creyentes que nosotros podemos, no es una invitación a hacerlo, pero que puede pasar, es que contristamos al Espíritu Santo. Pero cuando habla de los incrédulos, habla de la blasfemia, por lo que tú acabas de mencionar. El Espíritu Santo ahora en nosotros no va a promover que nosotros blasfememos, porque conocemos la palabra y sabemos que aquello que vamos a decir en contra de Él es una blasfemia. Y no lo hacemos por conveniencia, lo hacemos ya por convicción. Pero esa situación
y lo digo porque cuando uno está recién convertido, que no tiene ni idea, que simplemente va a la iglesia y no lee la palabra, y pueden pasar muchos años, hace cosas o dice cosas que desagradan a Dios y que pueden contristar al Espíritu Santo. No sé si tengan la capacidad de decir que es una blasfemia, pero sí hacíamos o hacemos cosas que contristan al Espíritu Santo, como por ejemplo, no darle la gloria a Dios y creer que eso que yo hice fue por mis logros, por mi inteligencia, porque es que soy tan inteligente, tan sabia, mejor dicho, todos los besos y flores son míos. Cuando todo que no hemos conseguido que no haya sido de parte de Dios. Eso es contristar al Espíritu Santo, no darle la gloria a Dios, robarle la gloria a Dios en la cosa más insignificante. Uy, fui al mercado y es que si no, yo no le pongo cuidado a eso, había comprado lo más caro y vean, es que es de verdad que yo tengo mucha suerte. Ay, ¿a quién se le está dando la gloria? A la suerte o a mí, ¿sí? Si aprendemos y estamos siendo sensibles a la voz de Dios, por eso nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué es lo que tienes que no hayas recibido de parte de Dios? Cuando yo no le doy la gloria a Dios en todo lo más pequeñito, yo le estoy robando eso a Dios y entonces eso es una forma de contristar al Espíritu Santo. No lo busquen, pero lo cito. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, es evidente de que no hay salvedad para un pecado que sí o que no. Nos limpia de todo pecado. Es decir, que la solución para el pecado ya está. No hay necesidad de buscar solución para el pecado por fuera del Señor Jesucristo, porque no encontraríamos. Pero si acercamos a Dios, vamos a tener respuesta para cualquier tipo de pecado. Entonces, retomamos el tema, que lo que aquí es trascendente no es el pecado, sino lo que produjo el pecado, que es la separación o la distancia. Y vamos a dar un ejemplo sin necesidad de leerlo, pero que ustedes saben que es bíblico, a propósito de esto, y es el tema del hijo pródigo. ¿Ok? ¿Ustedes recuerdan la idea, el pasaje? Él reclamó su herencia y se fue y desperdició y gastó y de pronto se encontró comiendo con los cerdos y como que cayó en se cayó en sí otra vez. ¿Qué problemas hasta ese momento podía él tener? Podemos enumerar unos. Ayúdenme ustedes con uno. Soplen un problema que él podía tener. No tenía dinero. No tenía dinero, tenía hambre. ¿Qué más podría ser? ¿Qué podría tener porque pidió la herencia o por cuando estaba mal? No, antes de regresar al padre, ¿qué problemas tenía él cuando estaba con los cerdos? Estaba separado. Se sentía solo, tenía hambre, le faltaba de pronto dinero que era el que había malgastado. Seguramente estaba además solo porque los amigos con los que tal vez desperdició su herencia, cuando se acabó la plata, el hombre se dio cuenta de que no tenía nada. Estamos enumerando los problemas a propósito porque es importante que lo entendamos. Él andaba seguramente hasta mal vestido. No, seguramente no, andaba mal vestido. No sabía cómo volver al papá. Andaba descalzo. Entonces, imagínense ustedes en este escenario que él se hubiera puesto a meditar así y hubiera dicho, no, yo tengo que empezar a eliminar problema uno a la vez. Entonces, ¿qué tengo ahora? Tengo hambre. ¿Cómo soluciono el hambre? Por eso se metió a competir con la comida de los cerdos. ¿Ok? No, es que no tengo zapatos. ¿Cómo soluciono el calzado? No sé si pensaba matar un cerdo y hacer alguna sandalia con la piel. No creo, porque los cerdos no eran de él. ¿Ok? ¿Cómo solucionaba el haber tomado malas decisiones? Porque llegó un momento en que dijo, no, es que hay mucho cabecedura, yo no he sido bueno para tomar decisiones. ¿Qué tengo que hacer? Un método para aprender a tomar buenas decisiones. Entonces, imagínense ustedes, si él hubiese asumido la solución de sus problemas de manera sistemática, ¿qué le hubiesen aportado a él? Y en medio, porque seguramente él meditó dentro de todo esto que le sucedía mientras le pasaba,
tuvo una revelación de Dios. Y la revelación, ustedes la acaban de decir ahora, y venimos en el contexto, es que él dijo, iré a mi padre, ¿cierto? Porque dijo, he pecado contra el He cielo. pecado contra el cielo y contra mi padre, y iré de nuevo a él. Él encontró la solución al verdadero problema que tenía. Y el verdadero problema que tenía era la distancia que se había creado, la grieta o la fisura enorme que tenía entre él y la relación con su padre, que en este caso nos representa a nosotros a Dios. O sea que él encuentra la solución a no tener vestido, a estar con hambre, a no tener amigos, a tomar malas decisiones, a sentirse con una autoestima bravísima. Él encuentra la solución a todos esos problemas regresando a Dios. Y aquí es donde de pronto aplica la enseñanza para nosotros como hijos de Dios, porque es necesario, aunque esto lo sabemos, pero es necesario replicarlo y retomarlo, que nosotros no estamos ni deberíamos estar en búsqueda de la solución del problema que tengamos. La circunstancia que se está viviendo, X o Y, sea de salud, sea emocional, sea física, sea económica, nosotros no deberíamos estar buscando cómo o cuál es la solución a ese problema. Nosotros deberíamos estar claros ya, es que encontramos la solución a ese problema y a todos los demás regresando a Dios, buscando primero la comunión con nuestro Padre para que Él haga lo que hizo exactamente con el hijo pródigo. Porque retomo el pasaje. Ustedes recuerdan que él venía cansado, sucio, descalzo, sin ilusiones y sin emociones. ¿Y cómo era la facha que él tenía cuando llega de nuevo a su padre? Pues, ese no olía a chivo, ese olía a puerco. Y lo que primero sucede que hace su padre es limpiarlo. Lo pone en estado de recibir de nuevo las bendiciones de él. Y miren ustedes qué cosa tan curiosa. El problema que tenía de calzado queda resuelto porque por algo la escritura menciona qué fue lo que sucedió. ¿Ustedes recuerdan? Que lo primero que el papá dijo fue que le mandó a poner vestido y calzado. Vístanlo. Y uno intuye de que no le pusieron esa ropa limpia y bonita y elegante encima de la mugre que tenía. Él tuvo que haberse bañado. Y le dicen, cálcelo porque andaba descalzo. Y andaba sin plata. ¿Y cuál fue denle el anillo? Que es lo que representa quiénes somos. O sea, donde él iba y hacía así, pegaba con el puño. Esa era la tarjeta. Esa era la tarjeta sin ningún tipo de restricciones, no tenía límites, gastaba y lo que quería. ¿Cómo él soluciona su problema económico, su problema de autoestima, su problema de vestido, su problema de descalzo, su problema de todo? Simplemente con la decisión, y digo simplemente, abro comillas, con la decisión de buscar a quien podía resolverle todos los problemas. Y él llegó con la disposición de, si me toca convivir y trabajar con los peones de mi papá, no hay problema, ahí va a estar muchísimo mejor. Pero para que se den cuenta ustedes qué pasa en nuestras vidas cuando regresamos a Dios, cuando cerramos y ahora entendé por qué digo cerramos esa fisura, esa grieta o esa separación. Y suena un tanto orgulloso, pedante o mucho el decir que nosotros podamos cerrar esa fisura. No somos nosotros, pero tenemos una participación tan importante y tan vital que sin esa, no importa lo que Dios hubiera hecho, no tomaría lugar el restablecer de nuevo la situación. Entonces llega él y dice, estoy lleno de problemas. ¿Ha escuchado usted a alguien a su alrededor? ¿O se ha escuchado usted mismo tal vez en algún momento diciendo, no, es que estoy lleno de problemas? Pero usted, si yo le contara, pasan horas y usted se va a dar cuenta de todos los problemas que tengo. Y en realidad, él solo tenía un problema. Los otros eran cosas periféricas. Él solamente tenía un problema. Y su problema era que estaba separado de Dios. ¿Y saben qué nos dice la Escritura?
separados de Él, nada podemos hacer. O sea que el verdadero problema de la humanidad, en su esencia, no es el pecado, sino la separación que el pecado produjo por haberlo cometido. Es decir, que la solución a todos nuestros problemas no está en encontrar cada una de las circunstancias del problema, sino en restablecer la comunión para que esa distancia que antes nos separaba, ahora nos una. Y eso va a cambiar completamente la perspectiva. Debería cambiar la perspectiva completamente de cómo nosotros asumimos y abordamos las circunstancias de nuestra vida. Porque nosotros hoy día podemos decir por la misericordia de Dios, no, pero es que yo ya soy cristiano. Yo no estoy hablando ya de restablecer la relación con Dios. Claro, por misericordia de Dios ya no estamos hablando de salvación. Ya nuestro espíritu tiene garantía de parte de Dios de que tiene vida eterna. O sea que ya no estamos discutiendo que la paga del pecado es la muerte. Ya para nosotros eso quedó resuelto por la obra del Señor Jesucristo. Ahora lo que nosotros estamos planteando como cristianos sería ante las circunstancias, ante las dificultades o ante las cosas que se presenten, ¿a quién vamos nosotros a acudir en primera instancia para que Él sea el que nos diga qué es lo que tenemos que hacer? Porque es fácil, más fácil de lo que quisiéramos, que las circunstancias nos obliguen a pensar como el mundo piensa. Ante una escasez de economía o económica, ¿qué es lo que la gente plantea? ¿Qué me pongo a hacer? Y debería pensarlo, claro, pues, hay que producir. ¿Qué me pongo a hacer? Y entonces cuanta cosa le digan, de pronto intenta por aquí, intenta por allá. Pero si la solución fuese tan sencilla como Dios nos la muestra, que no es encontrar el problema de la situación, sino recordarnos de cuál es la verdadera solución. Entonces yo digo, o sea que Dios, yo regreso a ti, no porque esté en pecado de muerte, sino porque mi mente está divagando conforme a las cosas del mundo, pero yo regreso a ti y tú me dices cuál es el camino. Y cuando yo encuentre o se me revele ese camino, yo tengo solución al problema o las circunstancias que estoy viviendo en nuestro día a día cristiano. Esa sería la equiparación de lo que sucede con aquellos que no conocen a Dios. Para los que no conocen a Dios, se acercan, restablecen por medio de la sangre de Jesús. Nosotros que por misericordia somos conocidos por Él, ahora sabemos que tenemos que la distancia se acorta o se alarga dependiendo de qué hagamos nosotros. Esto es vital que lo entendamos, porque hemos leído que dice el Señor, venid a mí, leímos ahora en Isaías, ¿cierto? Que si tus pecados fueran de esta o esta manera, yo los cambio como no te puedes imaginar. Pero tienes que hacer algo. Venir. Tienes que dar el paso. Miren ustedes, en Apocalipsis el Señor Jesús, hablándole a las iglesias, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Imagínese usted que del otro lado de la puerta está el Señor Jesús hablando, revelando, mostrando, y al lado de acá la persona está escuchando. Ay, sí. Pero en ningún momento se para y abre la puerta. Nosotros no servimos a un Dios que trabaja en la policía y que está acostumbrado a tumbar puertas. Al Dios al que nosotros servimos, aunque pudiera hacerlo, es un Dios que cruzó y atravesó el firmamento completo para traernos a la salvación por medio de su Señor Jesús, del Señor Jesús. Pero que llegó un momento donde se paró, pudiendo continuar, y dijo, ahora he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si tú o yo no le abrimos, Él no va a violentar la puerta. Jesús no va a obligarse a entrar dentro de nosotros para que nos escuche o para que lo escuchemos.
Él se va a quedar en algún momento y nos va a recordar, yo ya hice todo lo que tengo que hacer. Lo único que tú tienes que hacer es venir a mí. Y esto fue lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo llegó, cayó otra vez en sí y dijo, separado de él, nada puedo. Voy a regresar a él. Y miren que él no estaba pensando en cómo solucionaba las circunstancias, o tal vez sí, pero entendió que la verdadera respuesta, la verdadera solución era restablecer la comunión con Dios. Es eso lo que verdaderamente importa y es en Él en quien tenemos la respuesta a nuestras circunstancias. Les citaba ahora Juan 15:5, que es el que dice que separados de mí, nada podemos hacer. Pongamos un episodio o un evento que es muy aterrizado para nuestro día a día. Normalmente, ¿qué se vería afectado en la vida del creyente? ¿Qué circunstancias podrían afectar la separación, digámoslo así, o la comunión del creyente con Dios? Todo. Por ejemplo. Se perdería la paz. Ok, entonces, una circunstancia que haga perder la paz haría de que se generara una distancia, ya no hablando de salvación, sino hablando de comunión y de poder escuchar la voz de Dios. El miedo, la angustia, la afán. Entonces el miedo sería el que pudiera tomar el control de las circunstancias. Pongámoslo de este evento. Porque la escritura dice que nosotros debemos conocer las artimañas del diablo y no desconocerlas, ¿cierto? ¿Cómo pensaría el diablo y sus secuaces que tendría que actuar para procurar o intentar apartar a los hijos de Dios del camino de Dios? Asustándonos. Por ejemplo, asustándolos, ¿ok? Asustándonos para No, pues, que nos refugiemos en nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, nuestras soluciones y no recurramos a Dios. Ok, entonces vamos a recrear o a graficar un poco la idea. El principal objetivo es separarnos de distanciarnos de Dios. Ok, entonces llegó el dardo, la dificultad. La reacción de quien recibió ese dardo fue por el miedo, por el temor o por la incertidumbre, paralizado. Y paralizado hace de que no pueda retornar esa comunión con Dios. ¿Qué creen que le seguiría pasando a esa persona? Porque ya el resultado es evidente de cuál es su comportamiento con esa circunstancia. ¿Qué volvería a hacer ese espíritu o ese? Tirarle más dardos de los mismos. ¿Por qué va a hacer lo mismo? Pues porque ya vio que eso es lo que da resultado. Y resulta que si la respuesta del creyente, aquí sí es estrictamente el creyente, fuera la opuesta a la que normalmente sucede, si la respuesta al dardo fuera ir a Dios, ¿qué haría el demonio este? Bueno, Con el rabo entre las piernas. uno, Puede que tire 2 o 3 más, pero el ¿y qué haría después de la tercera a la cuarta? No, perder tiempo. Pierde el tiempo y además genera un efecto en la persona que es el opuesto al que quería. Porque en un principio el dardo produce apartamiento, ¿cierto? Como el depredador en la selva que busca al más débil o aísla al más joven y entonces a ese le cae. Pero, ¿y qué pasaría si el león grandote o la hiena grandota aislara al chiquitico y chiquitico saliera bien karateca? Imagínese usted un león todo fortachón con uno de esos bueyes chiquiticos y le saliera y chu, chu, chu. Y ay, este salió todo jodido. Y vuelve y lo deja nada. Ese león nunca más vuelve. No, métete más con él. No vuelve a meterse con él. Queda la figura de cómo en nuestras generaciones lidiábamos con el bullying, que hoy es tan perjudicial y tan, qué sé yo, dañino para la niñez y para la juventud. Nosotros le llamábamos otro nombre, pero era exactamente lo mismo. Y siempre aparecía él o la que hacía el matoneo y no es una invitación a que lo hagan. Pero ¿sabe cómo se resolvía eso?
en esos momentos, o en muchas ocasiones así. Con una garnatada. Alguien se cansaba de que lo molestaran y pum, 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 y el otro decía, ay, y más nunca se metía con esa persona. Si nosotros consideráramos de que esto mismo sucede en el mundo espiritual, y que cuando llega el dardo que procura aislar y apartar, la respuesta no es quedarse aislado y apartado, sino, sí, esto hace que tenga que buscar más a Dios. Entonces, para que ustedes lo visionen así, a más acercamiento con Dios podía ser significado de menos dardos. ¿Cierto? Esto lo digo con cuidado porque no estamos prometiendo que no haya dificultades. Pero, siguiendo una lógica, si yo estoy haciendo esto y no funciona, sino al contrario, produce lo opuesto, entonces, pues yo dejo de hacerlo. Hablando pues como dirían los que envían los dardos. Entonces, si la persona recibe el dardo y va a Dios, Dios lo guarda y lo protege y le responde. Y cuando llegue el siguiente dardo, la persona dice, no me voy a quedar preocupándome por el dardo que pasó, sino que voy a ir a Dios. Entonces va a llegar un momento en que los dardos van a dejar de llegar. Porque sabe que lo que esa persona va a hacer es ir a Dios. Y lo último que el enemigo quiere es que el creyente se mantenga en comunión con Dios para que escuche y reciba la voz de Dios. Miren un ejemplo sencillo que sucede comúnmente en casi todas partes. Día de la iglesia, día de venir. Y hablo de la iglesia, hago la aclaración, porque nosotros leemos la escritura y oramos y escuchamos seguramente mensajes o prédicas o lo que sea, pero no nos podemos engañar. La asociación más grande que nosotros hacemos desde lo emocional y desde lo mental es que cuando nos congregamos tenemos como esa disposición a acercarnos, a compartir, a escuchar y a hablar de Dios y con Dios, ¿cierto? Aclaro que no estoy diciendo que si no es en la congregación eso no pase, pero en términos generales esto es como algo que nosotros podríamos concebir. Entonces imagínese usted, que yo sé que ha pasado o pasa, ¿cuándo es que llega la tía que hacía 25 años ni llamaba ni veía? Y de pronto tocaron la puerta y no era Jesús que estaba llamando, sino la tía que llegó el sábado a las 5:30 cuando usted estaba listo para salir para la iglesia. ¿Ok? O cuando es el día que se suelta el lapo de agua que uno dice, no, pues que en la iglesia comprenderán que uno cómo va a salir así con esto. Y claro que lo comprendemos, uno mismo no quisiera salir. O cuándo será que dices, no, yo salgo y en el paradero el bus que venía lo bañó. Y yo cómo llego a la iglesia así. O cuándo serán en muchas ocasiones las discusiones en casa, entre parejas, entre papá, hijo, hija, hijo, justo antes de que llegue el momento de congregarse. Y como que si se quisiera dardear ese momento santo que es de comunión. ¿Cómo Dios nos dice a nosotros, si tu pecado fuese tan rojo como la grana, como el carmesí? Lo que Él está diciendo es, el problema no es tu pecado. Ven a congregarte, en este caso a la iglesia, o ten comunión con Él. Ven. El problema no es lo que hiciste o lo que te hicieron o lo que dejaste de hacer. Ven a mí, venid a mí. Es la invitación que hace el Señor. Porque yo tengo solución para ese problema que tú tienes. Yo tengo solución para el pecado que cometiste. Porque insultaste, por el pecado que puede pasar en cualquier momento de nuestras vidas. Que nosotros nos sentimos tentados a, no, yo con qué cara voy a la iglesia. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. ¿Con qué cara yo predico la escritura? ¿Con qué cara yo hablo de Dios? Y lo que Dios está diciendo en todo momento es, venid a mí. Porque el problema, insistimos, no es el pecado. El problema es el distanciamiento que genera el pecado. Y es lo que normalmente va a suceder. Entonces, no, pues hoy no voy. No, pues, es que no estoy
honestamente no estoy bien para ir. Y es que cuando no estamos bien para ir es cuando más deberíamos buscar. Cuando más. Cuando nos sintamos muy, muy cansados, agotados físicamente, porque sucede. Es cuando más nosotros deberíamos ir. Cuando las circunstancias parecieran decir que todo está dado para que no vamos, ¿no? En este caso a la congregación, o aclaro, para leer o para hacer su devocional, lo que sea que usted haga en comunión con Dios. Cuando las circunstancias aparentemente estén dadas para que eso no se dé y uno encuentre la justificación para no hacerlo, uno debería entender que precisamente es la invitación de parte de Dios a hacer todo lo opuesto de lo que nuestra alma en ese momento está diciendo que hay que hacer. Porque recordemos, apartados de Él, nada podemos hacer. Entonces, la invitación que nos hace Dios es: vení. Andrés, vení. No te quedes ensimismado, no te quedes pensando en lo que pudiste o no pudiste haber dicho o haber hecho. Vení. Porque yo tengo la solución para el pecado que está cruzando tu mente. Yo tengo la solución para el dardo que te fue tirado. Y nos pone a su Hijo Jesús. Pero el problema, con esto vamos cerrando por hoy, el problema entonces yo creo que es evidente, y miren que estoy seguro de que todos esto lo sabíamos o lo sabemos, pero que necesita ser refrescado y tal vez replanteado de maneras distintas para que se nos recuerde. El problema no es el pecado, el problema es la separación o el distanciamiento o la ruptura que genera el pecado. Eso es una enseñanza que debemos guardar, meditar para compartir con aquellos que Dios nos ponga a contarles de la salvación. Porque eso es algo que la gente no sabe. No sabe. Nosotros tuvimos una experiencia esta semana con alguien, primero que no conocía de Dios ni quién era Jesús. Pero al explicarle la separación que había entre esa persona y Dios se le reveló. Se le reveló y pues para uno pues que está contando le parece sencillo. Pero es importante que todos nosotros sepamos cómo contarle a esa otra persona que no conoce de Dios lo que ha pasado espiritualmente en su vida. Y estamos poniendo el ejemplo de Adán y Eva. Ellos tenían, eso lo tiene que ver todo el mundo porque en la escuela le enseñaron religión, pero no conocía la obra redentora de la cruz del Calvario, que es la cual nosotros confesamos, profesamos y vivimos. Sin esa obra nosotros no seríamos lo que somos, no tendríamos nada. Entonces, contarle a esto, porque uno dice, yo me acuerdo cuando nosotros íbamos a una iglesia que las leyes espirituales, paso 1, paso 2, yo nunca me aprendí eso. Pero cada vez que comparto con alguien de la salvación, Dios nos lleva a contarle de su obra. Y es la separación que se dio por Adán y Eva y cómo eso afectó y luego viene y restaura la relación con el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué murió? ¿A qué nos acogemos cuando aceptamos? Esa persona no conocía del Señor Jesús y ese día entendió. O sea, por supuesto que es la obra del Espíritu Santo que lo trajo, lo convenció, le enseñó, le mostró. O sea, él no vino aquí, sí, para nosotros aparentemente sin conocimiento de nada, pero uno ya sabe que con anterioridad esa persona, alguien ha estado orando por ella, alguien ha estado clamando por la salvación de su alma y simplemente somos instrumentos. No es que ese día, no, qué maravilloso como somos de sabios y no. Es Dios ya había estado, ya, seguramente aquí confesó que no tenía ni la menor idea. Miren, y no entendía nada. Corroborando lo que dice Martica, las circunstancias pudieron haberse dado para que nosotros, y lo pensamos, hay que ayunar, hay que orar, porque nos toca meternos en una guerra espiritual. O sea, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Pero retomamos lo que el mensaje procura hoy. No era encontrar solución al aparente problema. El verdadero problema era que él se acercara con Dios. Y Dios se encargaba de hacer todo lo que efectivamente hizo. Todo lo que hicimos
en esa consejería fue hablar de la obra del Señor Jesús y lo que significaba restablecer la comunión con Él. No necesitaba nada más para ser libre. Esto nos pone en perspectiva. Y cierro ahora sí. ¿Por qué Dios no lo hace por nosotros? Es una pregunta que seguramente nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Si Él hizo todo ese camino, ¿por qué simplemente no hace que mi corazón piense y actúe diferente? ¿Por qué simplemente mi mente no es cambiada para que yo no siga haciendo lo mismo y reaccionando de la misma manera? Porque no somos maquinitas. Porque hay algo que Él espera que nosotros hagamos y es una decisión, no son nuestras obras. Recuerda que dice que acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Lo estoy citando nomás, pero es Santiago capítulo 4 versículo 8. Acercaos pues a mí y yo me acercaré a vosotros. Es decir, que nosotros tenemos que dar un paso, que significa una decisión. Dios, por mucho que lo quiera, no lo va a hacer. Siempre se va a quedar expectante de que nosotros tomemos la decisión que Él espera que tomemos, porque nunca nos va a obligar a nada, nunca va a irrumpir. Él no llega con orden de allanamiento. Él llega diciendo, ¿quieres? Y cierro. Y eso fue lo que pasó en la consejería que menciona Martica de estos días. La pregunta con la que nosotros terminamos ese día esa consejería es, ¿quieres recibir el regalo de la salvación que Dios te ha presentado? Y con lágrimas en los ojos nos emocionó de alguna manera en ese momento. Este joven dijo, sí, claro que sí. No sabía esto. No tenía la menor idea de qué era la salvación. Yo creo sinceramente que sus problemas quedaron resueltos restableciendo la comunión con Dios. ¿Que dificultades vayan a desaparecer? Seguramente que no. Pero si él sabe que tiene que volver a reunirse con Dios y a asistir o venir a Dios, la revelación de sus circunstancias van a quedar manifiestas y él no va a necesitar la ayuda de externos, sino que sabe que puede recurrir a Dios. Entonces Dios no lo va a hacer por nosotros. Dios va a querer que nosotros tomemos la decisión de confiar en Él, de creerle a Él y de hacer lo que Él ha prometido que nos ha dado. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, existía un abismo gigante entre nosotros y tú. Y ese abismo, por supuesto, lo creó el mismo hombre, Señor. Por tu misericordia, no simplemente tendiste un puente para que nosotros pudiéramos cruzarlo, sino que habiendo hecho el puente, del otro lado nos llamaste y nos dice, ven hijo, ven a mí. Gracias porque en esta noche nos recuerdas que siempre podemos ir a ti, Señor. Gracias porque nos recuerdas de que alejados de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias porque nos recuerdas que si nosotros nos acercamos a ti, todos los que están a nuestro alrededor se van a dar cuenta de que si tú estás con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros, Señor? Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén.